Antropólogo, catedrático, indigenista, promotor de arte popular, organizador de bibliotecas y museos. El Dr. Daniel Fernando Rubín de la Borbolla es un personaje multifacético que puede ser estudiado desde distintas perspectivas. Colaboró en varios organismos nacionales e internacionales dedicados a la cultura, el patrimonio, las artesanías y los museos. Experiencias que le dieron un vasto conocimiento sobre el desarrollo de las sociedades y sus diferentes expresiones culturales. Aquí resaltaremos su labor en museos y principalmente la impronta que dejó en los museos universitarios de México. El Dr. Daniel Rubín de la Borbolla nació en la ciudad de Puebla el 4 de junio de 1907. Su interés por las colecciones y museos se desarrolló desde temprana edad, sobre todo cuando estudió antropología en los Estados Unidos e Inglaterra, y posteriormente al colaborar en el Departamento de Antropología Física del Instituto Smithsoniano. Estas experiencias profesionales hicieron que en México se le nombrara jefe del Departamento de Antropología Física del Museo Nacional de Arqueología, Etnografía e Historia, en 1930. Su vocación por la preservación y exhibición del patrimonio se reafirmó al colaborar con Alfonso Caso en las excavaciones de Monte Albán y Mitla, en Oaxaca, principalmente con el descubrimiento de la tumba 7, en Monte Albán. En palabras de Ignacio Marquina. Conocí a Rubín de la Borbolla en Monte Albán, en plena temporada de las exploraciones que dirigía el doctor Alfonso Caso. Continuamente aparecían entierros y se extraían numerosos objetos y una gran cantidad de restos humanos, que Borbolla limpiaba con el mayor cuidado y bañaba con distintas sustancias para su conservación. Tomó parte en estas exploraciones por lo menos todo el tiempo que el doctor Caso permaneció en Monte Albán. Hizo publicaciones de los resultados obtenidos, pero el conjunto de sus estudios no se publicó hasta el año de 1969, como parte de la obra del doctor Caso, El Tesoro de Monte Albán. Fue docente de Antropología Física en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1938, y con el apoyo del antropólogo y educador Miguel Otón de Mendizábal, impulsó la fundación del Departamento de Antropología de la Escuela de Ciencias Biológicas, en el Instituto Politécnico Nacional, del que fue director y donde promovió las carreras de Antropología Física, Arqueología, Lingüística y Etnología. En 1942 se fundó la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Don Daniel asumió la dirección de esta escuela, cargo que mantuvo hasta 1947, cuando pasó a la dirección del Museo Nacional de Antropología. Como director tuvo la responsabilidad de reestructurar todo el Museo Nacional, encargándose de actualizar su museografía y dar nuevos espacios a la importante colección arqueológica. Esta tarea debía de estar terminada para noviembre de 1947, a fin de recibir a los participantes de la Segunda Conferencia General de la UNESCO y la Primera Conferencia Interina del Consejo Internacional de Museos, ICOM, que sesionaban por primera vez en México. Sensible a la necesidad que había en el país de profesionalizar a los trabajadores de museos, don Daniel diseñó cursos de museografía, técnicas de restauración y conservación, dibujo arquitectónico, dibujo para museógrafos de arqueología y etnografía, historia del arte, conocimiento de instrumentos como la fotografía y maquetas, entre otros temas. El 23 de mayo de 1951, don Daniel cristalizó una de sus obras más trascendentales a nivel nacional y latinoamericano: la inauguración del Museo de Artes e Industrias Populares. Así lo relata su hija Sol Rubín de la Borbolla. Fue muy importante, que fue el Museo de Artes e Industrias Populares. Y yo creo que ahí, en ese museo,
no se ha estudiado todavía desde la perspectiva museológica, ¿no? La CDI acaba de hacer un libro, yo escribí algo sobre precisamente la historia del museo, pero no me quise meter en la parte museológica porque no es mi tema. Pero ahí se plantearon como otros caminos para la museología, ¿no? Ese era un museo en donde además había una tienda, los artesanos, era como la casa de los artesanos, el museo les entregaba a los artesanos material para que ellos pudieran trabajar con materias primas a menor precio, impulsó el rescate del añil y de la grana cochinilla. La labor de Daniel Rubín de la Borbolla, junto con la realizada por el artista Miguel Covarrubias y el museógrafo Fernando Gamboa, hicieron que se les considerara como promotores de la museografía moderna de México. 2 años más tarde, en 1953, se le encomendó el traslado de las facultades y escuelas de la UNAM, ubicadas en el centro histórico, al nuevo campus universitario en los Pedregales del sur de la Ciudad de México. En su primera década, Ciudad Universitaria se convirtió en el escenario de importantes exposiciones temporales, como la Exposición Francesa de Publicaciones Científicas, inaugurada en la Escuela Nacional de Arquitectura en 1956. Caricaturas de la Revolución, en la Facultad de Medicina en 1957. Y la Exposición de Libros Universitarios y de Libros Franceses, en la Biblioteca Central en 1959. El museo, por su cercanía a la Escuela Nacional de Arquitectura, se conoció en sus primeros años como Museo de Arquitectura o el Museo de la Ciudad Universitaria. Inicialmente, se utilizó para presentar muestras estudiantiles que, posteriormente, estas se combinaron con exposiciones temáticas. El 26 de febrero de 1960, el Dr. Rubín de la Borbolla formalizó la vocación del museo como Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA, con las exposiciones Arte Precolombino del Golfo y Primer Salón de Pintura Estudiantil. La exposición Los Tesoros Artísticos del Perú fue la segunda muestra internacional en este museo, inaugurada personalmente por el presidente de México, Adolfo López Mateos, y del Perú, Manuel Prado. Dicho evento posicionó al MUCA como un referente cultural a nivel nacional e internacional, en experiencias de Sol Rubín de la Borbolla. Uno de estos recuerdos es cuando llegó la colección del Perú. Vino en una fragata de la Marina peruana, la traía, pues no sé, algún almirante. Era una cosa muy formal, muy oficial. Aquí estuvieron también de la Marina recibiéndolo. Llegaron a Veracruz y pues fuimos, acompañamos a mi papá a recibirlo y fue, o sea, de ese sí tengo como muy buen recuerdo, ¿no? Nos llevaron a conocer todo el barco, las cajas donde venía la colección, y toda una ceremonia. Ellos hicieron toda una ceremonia de entrega como muy formal, ¿no? A la colección que después se exhibió como los tesoros artísticos del Perú. El doctor Daniel Rubín de la Borbolla fue director del MUCA de 1959 a 1965, aproximadamente, periodo que corresponde a la primera etapa o a la etapa de formación del museo. Así lo recuerda uno de sus colaboradores más cercanos, el licenciado Rodolfo Rivera. Cuando el Museo Universitario de Ciencias y Arte tuvo una característica muy especial en su historia, porque eso ya es historia, ya se desapareció. Ese museo nada más tuvo un director en toda su historia, y fue el doctor Daniel Rubín de la Borbolla. Él lo nombra la labor, entra en funciones en el año de 1959. Les quiero decir que en ese momento el equipo del museo era nada más el doctor, su secretaria, 2 colaboradores administrativos, Luis Ruiz y Juan Orvalde,
y Alfonso Soto Soria y yo. Pero tomando en cuenta que quienes formamos parte del operativo, de lo que hacer, lo que después pomposamente ya llamamos museografía, éramos de una formación 100% empírica. No había ni dónde estudiar eso. El doctor de la Borbolla, siendo director de la Escuela Nacional de Antropología, fundador además, también coincidió en un momento con los directivos de esa época que habría la posibilidad de crear una carrera de museografía. Pero, ¿qué significaba para la UNAM tener este museo? Hasta esos años, la UNAM contaba con las galerías de la antigua Academia de San Carlos, el Museo de Geología y el Museo del Chopo, adjudicados a la UNAM en 1929, y las salas de exhibición de la Casa del Lago, inaugurada en 1959. Espacios, todos ellos ubicados en distintos puntos de la Ciudad de México. El MUCA fue una creación especial en la que se conjuntaron tres aspectos fundamentales. Un entorno específico, el campus universitario. Un edificio específico, destinado a actividades museales. Un público específico, el estudiantil y académico, sin cerrar las puertas a públicos más amplios. El MUCA se pensó como un escaparate para exhibir el quehacer de los universitarios, en todas y cada una de las disciplinas a las que se orienta la universidad, como son las ciencias y las artes, englobando además las humanidades. En palabras del doctor Daniel Rubín de la Borbolla, el museo es la universidad abierta. Tiene que ser un museo dinámico, sin colecciones permanentes, que se dedique a las ciencias, las artes, que además incluya las humanidades y en general todas las disciplinas relacionadas con el quehacer universitario. El museo universitario debe ser la universidad popular libre y en él se fomentará la autoeducación de todos los componentes de la educación. En la década de 1960, el MUCA se convirtió así en un espacio de vanguardia a la altura de los grandes museos como son el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Historia Natural y el Museo de Arte Moderno, en el tradicional Bosque de Chapultepec, el Museo de la Ciudad de México, en la antigua Casa de los Condes de Calimaya, en la capital de la República, y el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, Estado de México, todos inaugurados en 1964. También por esos años se instaló en la UNAM la Exposición Permanente de Biología, ubicada en la planta baja exterior de la Facultad de Ciencias, proyecto realizado por los entonces jóvenes José Sarucán y Rodolfo Rivera, quienes contaron con el apoyo del propio Dr. Rubín de la Borbolla y el entonces rector, Dr. Ignacio Chávez. Como una extensión del MUCA, en 1963 se inauguró la Galería Universitaria Aristos, en la colonia Roma. Después de su dirección, don Daniel nunca se alejó del MUCA, ya que siguió colaborando como consejero del Departamento de Artes Plásticas y posteriormente del Centro de Investigación y Servicios Museológicos, CISM, instancias académicas que tuvieron a su cargo este museo. A partir de entonces, en 1960, la categoría de museos universitarios quedó asentada en México, categoría que hoy se extiende a más de 150 instituciones a nivel nacional. Actualmente, la UNAM cuenta con más de 25 museos dentro y fuera del campus universitario, así como diversos espacios de exhibición. Gracias a la gestión del Dr. Rubín de la Borbolla, se donaron al MUCA y a la UNAM importantes colecciones internacionales. Por su trascendente labor en 1985, al MUCA se le agregó el nombre del Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla.
obtuvo varios reconocimientos a nivel nacional e internacional. Entre ellos destaca la presea Manuel Gamio, entregada por el presidente de la República en 1990, por su servicio al indigenismo. El doctor Fernando Rubín de la Borbolla falleció el 12 de diciembre de 1990. Sin embargo, su intensa labor en los museos y su firme interés en proteger y mostrar el patrimonio arqueológico, artístico, artesanal y universitario ha traspasado tiempos y espacios. Marcó el sendero de los estudios museológicos en el país y abrió las puertas para que la museografía mexicana fuera reconocida a nivel internacional.